El factor mental es cada vez más importante para un deportista. Esto está claro, pero ¿cómo lo trabajamos? ¿Qué diferencia una mentalidad positiva de una mentalidad negativa? O mejor dicho, ¿cómo se logra constituir una mentalidad ganadora? Hoy, en otro capítulo de Cosas que Pasan, hablamos con Steffi Piris, ex jugadora de hockey de alto rendimiento y actual entrenadora de divisiones formativas de la selección catalana de hockey, además de ser psicóloga. Nos contará desde su experiencia y de su formación cómo se construye y qué debemos tener en cuenta para lograr esa mentalidad tan deseada, esa mentalidad ganadora. Si te gustan estas entrevistas, no te olvides de suscribirte a mi canal. Bueno, Steffi, Piris, un gusto saludarte. Gracias por recibirme en tu casa, por este espacio. Y lo primero que te quería preguntar es, obviamente, que una introducción, una presentación tuya para la gente que no te conoce, que no sabe quién sos. Actualmente, ¿dónde estás trabajando? ¿Qué es lo que haces? Y un poco más de info tuya. Bueno, primero gracias a vos por darme esta oportunidad y por esto que estás haciendo, que creo que es un muy buen canal para difundir muchos mensajes. Bueno, yo soy Steffi Piris, soy entrenadora de hockey hierba. Ahora mismo estoy entrenando un club de división de honor aquí en España. Llevo muchos años ligada al mundo del hockey, 17 años jugando a máximo nivel. Actualmente hace 3 dejé de jugar y me dediqué a la parte de entrenadora más profesionalmente. Aparte soy psicóloga general, con siempre tendencia al deporte porque toda la vida me gustó la disciplina deportiva y actualmente pues, estoy intentando desarrollar mi carrera en todo el mundo del deporte, sobre todo en el hockey. Bien. Steffi, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, creo, para el mundo del deporte, sobre todo vos que tocas lo que es el deporte y la psicología deportiva, que es la mentalidad ganadora. Uh-huh. ¿Qué es la mentalidad ganadora desde tu opinión y de tu experiencia, si tuvieses que describirla? Para mí la mentalidad ganadora es una actitud al final, es una manera de enfrentarse a todas situaciones adversas o no, pero es la manera con la que te enfrentas a solucionar un problema, a solucionar un conflicto, ya sea en el deporte o fuera, ¿no? Tener una mentalidad o una actitud positiva siempre te lleva a quizás tomar unas decisiones o unas soluciones a un determinado problema encaminado mucho más a un éxito. Si solo hay las cosas negativas, te retroalimentas y te generas emociones que quizás no tocan para el momento o te llevan a un sobrepensamiento, ¿no? Para mí la mentalidad positiva va relacionada a esto, una actitud para enfrentarte a una solución de un problema. Bien. Si tuvieses que decir una diferencia, obviamente en los procesos de pensamiento, uh-huh, ¿no? El diálogo interno, las imágenes mentales que uno se hace, un deportista se hace cuando está compitiendo. ¿Hay alguna diferencia que vos digas, acá es donde está la clave entre una mentalidad positiva y una mentalidad negativa a la hora de competir o fuera? Creo que es donde pones el foco. En una mentalidad positiva entiendo que le pones el foco mucho más a esto, a solucionar un problema, a crecer, a buscar una motivación, a un cambio. En cambio, cuando tienes una mentalidad negativa, suele tener más a la autocrítica, al miedo, al fracaso, a todas las situaciones estas las tomas más desde el punto de vista negativo del fracaso y no ves el fracaso como una oportunidad de éxito o de mejora, sino que lo ves como algo que te derrumba. Pienso yo que al final los deportistas tenemos muchos fracasos a lo largo de nuestra carrera y saber progresar o saber el siguiente paso y seguir mirando hacia adelante es lo que te hace avanzar como deportistas. Todo el mundo ha fracasado. Sí, obviamente. También creo que es un poco cómo uno ve el resultado de la manera o positiva o negativa, ¿no? Hay resultados y cómo nosotros percibimos ese resultado, creo que es donde está ahí el... Sí, creo que al final son experiencias, tanto en el deporte como en la vida. Todo lo que tengamos aprendido de antes hace que te comportes de una manera o de otra. Sí. Y al final, cuando te pasa algo en un deporte, todo lo relacionamos a cosas que te pasan en tu vida y cómo te enfrentas a eso. Todo el pensamiento que te haces o el procesamiento que tomás para llegar a una solución, sí, creo que es lo que te marca tu mentalidad. Y en el deporte se nota mucho cuando estás en un momento de frustración o cuando el partido te va mal. Si tus pensamientos siempre tienen tendencia al miedo, a que no soy buena o que no puedo con esto, te hace quizás paralizarte y no enfrentarte o buscar una solución de, bueno, voy a ser más resiliente, voy a esforzarme más, voy a trabajar más y creo que va un poco por ahí. Sí, genial. ¿Cómo lo trabajas vos desde tu rol? No solo de entrenadora formadora, sí, también de psicóloga con las herramientas que vos adquiriste. ¿Cómo lo trabajas? Sobre todo en categorías formativas, que está el desarrollo de la personalidad ahí, es un poco más complejo, ¿no? Creo que en categorías formativas es muy difícil. Para mí esto es un tema actitudinal y de carácter y poco a poco creo que hay que enseñar a los jugadores a competir, a tener esta mentalidad
y que tiene que ir de la mano una mentalidad positiva con una mentalidad competitiva, porque al final una mentalidad negativa te puede llegar a competir, pero te puede llevar a una manera de competir mucho más dañina o mucho más poco resolutiva, ¿no? En el fondo. Sí. Entonces creo que enseñar a las categorías inferiores es difícil y que hay mucha parte de enseñar con cosas que se puedan medir. Por ejemplo, ponerles metas, cómo trabajar una meta, cómo visualizar, ¿no? Normalmente a los nenes no se les explica bueno, a lo mejor en hockey pasa mucho más, ¿no? Pero el resultado siempre está ahí, se tiene mucha tendencia en el resultado y el proceso para llegar a un resultado hay que enseñarlo, hay que enseñar el camino, hay que formar al jugador en que tenga procedimientos de visualizar, de cómo vas a hacer cuando tengas que tirar un penalti o cómo vas a hacer cuando tengas que tirar una falta y que se pongan en ese contexto y que busquen soluciones. Sobre todo creo que hay que enseñar a buscar soluciones y no dárselas. Bien. Creo que va un poco por ahí y es difícil. Creo que hoy por hoy, en este mundo donde estamos los niños con todo, que tienen todo al alcance, es muy difícil enseñar esta mentalidad. Justo hablas ahí un poco de los niños, del alcance, y justo va relacionado un poco con la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, que es si crees que esta generación donde abunda la información, donde abunda la inmediatez, donde la frustración es un poco más jodido porque las generaciones de hoy tienen como más tendencia a querer todo ya, si crees que esta generación la tiene más jodida a la hora de trabajar esto por esto que te comentaba. Yo creo que como todo en esta generación tienen lo bueno y lo malo. Tener tantos input y tener tanta información al alcance de la mano es muy bueno. Sí. Si se sabe usar, si se sabe enseñar, si se sabe sacar partido a estas cosas. Tener tanta información también es malo porque hay una sobreinformación que creo que muchos de los chicos tienen la tendencia de buscar todo en internet y sobreinformarse de cosas que no entienden el qué significa esto, ¿no? Creo que es bueno que tengamos todo al alcance y que las herramientas que estamos teniendo tienen que seguir en esa línea, pero hay que enseñar a usarlas y creo que nuestra labor como entrenador y como psicólogos es acompañarles en el proceso, enseñarles cómo se usan estas cosas, qué se puede sacar. Sí. Hay mucha parte emocional que no se le está teniendo en cuenta y creo que todos somos humanos y que hay una parte emocional muy importante para conseguir los objetivos después. Sí, tal cual. Como vos fuiste deportista, y como deportista que fuiste, ¿cómo era tu mentalidad? O sea, ¿era positiva, era negativa, era por momentos? Más que nada, ¿qué podrías contarnos de tu experiencia desde otra generación, obviamente, pero que igual sirve para las nuevas generaciones o para las generaciones de tu edad que siguen compitiendo? ¿Qué podrías comentarnos en base a tu experiencia, de tus conversaciones, tus imágenes, si eran positivas, si eras negativas o cómo lo ibas llevando? Mira, yo creo que como todo es un proceso. Creo que nunca tuve una mentalidad positiva 100% ni nunca una mentalidad negativa. Hay muchos momentos que por motivos personales, situaciones de trabajo, de colegio, de lo que sea, hay momentos que estás más bajo de emociones y se influye en el deporte. Y hay que tenerlo en cuenta y creo que nosotros como entrenadores o como formadores tenemos que tener en cuenta que el deportista tiene una vida afuera y que le va a influir en el resultado, en el partido y en el entrenamiento. Y esto hay que entenderlo y hay que aprender a convivir con esto. Yo siempre fui una persona que fui muy competitiva, lo sigo siendo, entonces siempre relacioné que para poder competir tenés que estar en tus mejores capacidades para poder dar. Para mí el competir es esto, es esforzarte, el sacrificar, el disciplina, resiliencia. Entonces siempre fui una jugadora que tuve más esta mentalidad, más de buscar la solución, más de seguir adelante y seguir y luchar contra lo que venía. Es verdad que creo que antes teníamos, no sé si nos frustrábamos menos o nos frustramos más. Yo creo que ahora al tener todo al alcance, los chicos no saben aburrirse, no saben frustrarse. Entonces, cuando no me sale algo, abandono, es muy rápido abandonar. Y creo que nuestras generaciones quizás no era tan rápido. O sea, yo empecé jugando hockey en una cancha de tierra donde no tenía nada y estaba forjando el carácter. No te regalaron nada. El hockey es verdad que es un deporte muy elitista, quizás no es tanto como el fútbol, pero tenía en los clubs muchas cosas y ahora creo que cada vez se tiene más. Entonces, en ese sentido, creo que hay que enseñar a los jugadores a seguir trabajando en eso. Yo personalmente siempre fui una jugadora muy, muy, muy tenaz, entonces nada, siempre me lo tomé todo como un reto, en vez de tomármelo como era todo un desafío a conseguir, a ganar y a relacionarlo con la competitividad. Es una pregunta un poco jodida, ¿no? La que te quiero hacer, pero obviamente que a medida que vos fuiste creciendo y fuiste
también estudiando psicología y empezás a tener más conocimiento de esto. Cuando eras chica o cuando competías, ¿podías reconocer en esos momentos, che, acá me estoy yendo con mis pensamientos, che, acá esto no me sirve, o era como un camino No, sin creo vuelta? que uno solo no es capaz de tener estas herramientas. Al final creo que los psicólogos, los coaches, siempre van a esta mano, a ir acompañando al deportista. Pienso que yo cuando era chica no lo tenía. Ahora que fui más adulta y cuando ya empecé a tratar con más chicos, me di cuenta de que la emoción del jugador es muy importante y empecé a dar herramientas de, por ejemplo, cuando tienes un pensamiento muy, muy rumiativo, muy de estar ahí dándole vueltas, de, bueno, ¿cómo detengo este pensamiento? Yo a las chicas le digo, ponete una gomita y tirarte la goma para acordarte de que estás pensando algo que no toca. Bueno. O a los chicos que si normalmente con el pantalón tienen un cordón, que el cordón sea no sé qué. Entonces tenés que empezar a hacer anclajes Presente, para que el jugador vuelva aquí y que detecte emociones. Pero creo que eso se lo tiene que dar siempre una persona que o que tenga conocimientos o que tenga la experiencia. A veces no hace falta tener conocimientos en la materia, pero sí tener experiencias de situaciones. Yo no la tenía de chica y me hubiese encantado a lo mejor tener una persona como yo intento ahora formar a los chicos más chicos, de ser capaces de detectar unos pensamientos, de visualizar unas imágenes, este tipo de cosas. Hablamos del tema psicólogo, coach y la ayuda profesional. Sí. Te quiero preguntar si, más allá de esa ayuda profesional, ya sea el entorno del deportista o la deportista, ya sea la familia, los amigos o los compañeros de equipo, incluso la entrenadora, ¿puede influir a la hora de trabajar esa mentalidad ganadora o sí se necesita 100% un No, profesional? creo que al final casa y amigos, siempre la familia y los amigos es el núcleo duro donde comparten muchas horas normalmente con los jugadores o jugadoras y creo que es un foco muy importante, que si la familia acompaña en este sentido de si se frustra, enseñarle a, bueno, hay que seguir o animar a, bueno, busca una solución o hablar con tu entrenador y explicarle cómo hablar o darle herramientas también desde casa, muy sentido común al final, no dejan de ser cosas de sentido común, creo que ayudan mucho al jugador. Pero es verdad que a veces las familias, por no saber cómo acompañar o cómo ayudar, los mensajes es, bueno, te tiene manías, muy fácil decir, o no le gustas al entrenador. Y creo que siempre hay una parte, hay que enseñar a hablar, enseñar a explicar esto. Creo que la familia es un punto muy importante a siempre entender lo que le pasa a un jugador, sobre todo cuando son chicos. ¿Sentís que la familia a veces, por momentos, no digo que sea todos los casos, ¿no? Sí. Pero en el afán de querer sacar el máximo potencial o el máximo rendimiento de su jugador o su jugadora, presionan de más a la hora del desarrollo? Pienso que muchas de las frustraciones que tienen los jugadores vienen de casa. Pienso que muchas veces, bueno, en mi deporte quizás no es tanto como el fútbol, gracias a Dios, pero las gradas son muchas veces un veneno de los padres o familiares que animan, pero más que animar, están más dando indicaciones técnicas o están más despreciando al rival o a los árbitros o a quien toque, y creo que no se centran tanto en el hijo, en el jugador, en la jugadora y en ayudarlos. Entonces creo que desde casa es importante esto. Las presiones, muchas veces pensamos o se piensa que vamos a tener todos Messi o todas Lucianas Neymar y no es así. Al final creo que hay que enseñar que se puede divertir cada uno en su nivel y se puede aprender cada uno en su nivel y más en las edades formativas. Es lo importante. ¿Cómo reconoces o mantenés un equilibrio? Vos tenés equipos de alto rendimiento, pero también es categoría de formación y a priori esa jugadora o ese jugador que practica deporte, el propósito es disfrutar el deporte. Más allá de que llegue a ser profesional o no. Desde tu perspectiva, de tu experiencia como formadora, como psicóloga, ¿tenés encontrás algún equilibrio entre el competir en alto rendimiento, el sacar el máximo potencial, pero sin perder de vista ese propósito de disfrutar la actividad? Es difícil mantener un equilibrio. Al final yo por suerte entreno a categorías top y también entreno a categorías formativas, también estoy en la selección, entonces hay distintos focos y creo que lo que intento es que cada uno tenga su objetivo diferencial. Para mí una top senior no tiene nada que ver con una categoría formativa donde selección catalana sub-16, que es formativa. ¿Qué pasa? Que todo está siempre relacionado al resultado. Y por desgracia, o por suerte, porque al final yo soy competitiva y me gusta que haya un resultado final, es muy difícil mantener el equilibrio. Para mí, mi prioritario, y lo que siempre les digo a las jugadoras, al igual que me lo intento aplicar en mi vida, es
con las horas que le invertimos a esto, si no me divierto no me merece la pena. Sí. Y al final tengo que trabajar no solo en el deporte, en la vida. El fracaso no está mal y hay que seguir y hay que disfrutar también del fracaso y aprender de, bueno, esto me sirve para dar un paso más adelante y seguir y avanzar. Y entonces, para mí, de hecho, siempre te digo, el fracaso no es quien perdió, sino quien se rinde. Sí. Entonces, para mí va un poco por ahí esto. Es difícil mantener el equilibrio, sí, pero bueno, muchas veces intento decirles después del entrenamiento, ¿qué es lo que te gustó hoy? ¿Qué es lo que te gusta? Sobre todo en categorías inferiores. En categorías adultas es muy difícil porque ya tenés un resultado, un fin de semana, una liga, te come la competición. Claro, también vos laburás, trabajás en selección, sí. Que justamente la selección de determinada jugadora y dejar afuera otra debe ser jodida para... Es jodido, ¿no? Para el jugador, es jodido para nosotros como staff y técnicos, porque al final son detalles mínimos. Sí. Yo estoy seleccionando jugadoras sub-16 que tienen 15, 16 años y que yo diga que vaya a un torneo o no, a veces decís, pero me estoy basando en cosas que a lo mejor cambian mañana, sí. y le estás quitando una oportunidad a una jugadora o no, las presiones, cuando están entrenando con la selección, por ejemplo, tienen mucha presión y yo digo, pero estamos divirtiéndonos, sí. Hay que pasárnoslo bien, sé natural, sé transparente, cuanto más seas, mejor va a ser para que yo te pueda ver. Pero es difícil, porque al final la selección es lo que tiene el nombre. Van 18 jugadoras a jugar un torneo de 4 naciones, 6 naciones, y la jugadora tiene presión porque ir a la selección tiene un reconocimiento sí. mejor. Por más de que uno no escucha, ¿no? Los pensamientos que tiene una jugadora dentro de su cabeza, uno no lo escucha, no lo... Sí. ¿Vos reconocés como entrenadora cuando una jugadora está pasando un proceso desfavorable y cuando una está en su prime, en su flow? Lo solés ver... a ver, al principio quizás no tanto, al principio sí que me costaba más, ahora que también llevo muchos años con chicas y con todas las edades, desde sus 16 hasta adultas, te das cuenta por el feeling que tienen, ¿no? De cómo se viene, cómo llegan al entrenamiento, te das cuenta de si pasó algo, si no, las caras al final, yo creo, y también esto quizás por mi vocación, hay que mirarlas mucho, hay que mirarlas y sobre todo preguntarles, creo que nos cuesta mucho comunicar y este tipo de contacto con el jugador-entrenador hay que tenerlo, de cómo estás, hoy qué te pasa, ¿estás bien? Sí. ¿Te encontrás mal? Y yo soy muy de, hoy te encontrás mal, ¿no tenés ganas? Vale, hay que también relativizar y decir, bueno, si hoy no tenés ganas, a lo mejor hoy es un día de que no vengas, porque claro. No va a sumar, al final lo que tengo que intentar es que sumen el entreno. Y sigo pensando que no hay café para todos, cada jugador es un mundo donde tienes que darle las condiciones, dentro de un paraguas, dentro de una aceptación grupal, dentro claro. De unas excepciones de equipo. Pero no es café para todos y esto hay que saber gestionarlo y verlo. Por eso también te iba a preguntar, vos reconocés obviamente diferentes personalidades de cada jugador o jugadora, ¿no? Vos como entrenadora imagino que sabés a quién, por ejemplo, un grito lo activa y un grito lo hunde. ¿Y te cuesta reconocer eso o...? No, reconocerlo no. Vos sabés perfectamente a qué jugador le podés dar un grito en un partido y no va a pasar nada. Y sí. No va a pasar nada dentro de normalidad. Yo soy partidaria de intentar gritar lo menos posible sí. Personalizado. Cuando claro. Son cosas de hay que presionar de esta manera o eso, o orientar, sí, pero cuando por alguien se equivocó o alguien hizo algo mal, grito individualizado, creo que no suma a mi manera de entender. Sí. Pero sí que es verdad que hay jugadores que son más, reciben mejor esto, hay jugadoras que no. Creo que también, y yo siempre se los digo, y a las más sobre todo a las categorías inferiores, de que también tienen que entender que igual que ellas tienen presión, nervios en un partido, el entrenador también lo tiene. Sí. Y que a veces no es que se lo diga a ellas o a él, sino que al final el grito sale porque tiene unas pulsaciones, porque va al partido 0-0, porque está jugando unos puntos, porque tiene una presión, porque entrenó algo el fin de semana y no salió, o porque el entrenador también tuvo un mal día, que sí. También puede pasar esto. Entonces, lo más importante para mí es después de este grito, cómo hablo con el jugador después. Creo que es importante hablarlo de, perdón, no era para vos, sino que me salió, discúlpame sí. Las formas. Claro. Y creo que es un mensaje que el jugador agradece. Claro, está buenísimo el saber reconocer los errores, sí. Porque se hace mucho más humano. Claro, se cree que como es el entrenador o la entrenadora, tiene siempre la verdad y lo que diga es palabra santa y tengo que... Y está yo bueno en ese sentido, como entrenadora, siempre intento... que cuando me equivoco lo sepan, o sea, claro. Es que soy humana igual que ellas y me tengo que equivocar porque si no, no estoy aprendiendo, no estoy avanzando, igual que ellas se equivocan y avanzan, yo también me pasa, entonces pedir perdón y decir, che, me equivoqué en las formas, intentaré que no vuelva a ocurrir, perdóname, no fue maldad, entiendo que te has sentado mal y esto es muy,
creo que es muy humano. Y el jugador, aparte, te das cuenta cuando al jugador el grito le sentó mal. Sí. Porque a partir de ahí no tenés más al jugador. Se ve, se va. Entonces, o lo mismo, cuando hay entrenadores, yo lo llegué a hacer cuando era joven, el jugador se equivocaba y lo sentaba. Claro. Le sacabas un momento en plan de toma agua. Y después aprendí a decir, bueno, lo saco, pero le digo, sentate porque quiero que recapacites. Esta jugada, hacerla de tal manera, de tal la otra, pero con un feedback. Creo que es importante la comunicación. Sí, o el respirar, bajar y después volver a salir. ¿Sentís que no te voy a pedir el nombre si tenés algún nombre, ¿no? Pero algún jugador o alguna jugadora que digas a este o a esta por cualquier motivo, miles de maneras y no puedo llegarle o me cuesta mucho llegarle? Sí, hay muchos jugadores y jugadoras, sobre todo en mi caso jugadoras, que yo creo que son por sus vivencias personales y por su mochila que vienen muchas veces, les cuesta confiar. Y para mí el vínculo entrenador-jugador, entrenador-equipo es la confianza, el creer a ciegas por el entrenador es lo que te hace estar a un lado o al otro. El entrenador no puede saber nada, pero si las jugadoras le creen, es que van a conseguir cosas, simplemente por la creencia de... Creo que hay jugadoras que les falta esta confianza, no se saben abrir, tienen tanta desconfianza, tanto miedo miedo al error, que entrar a esas jugadoras es lo que cuesta. Y hay alguna jugadora que te cuesta, que a veces decir, no sé si está contenta, si está triste, si cuesta. Y normalmente suelen ser las jugadoras, o en mi caso me pasó, que tienen un peso importante en el equipo. Hay muchas veces que ese jugador que tiene tanta presión, que se hace hermético, y es el que más necesitas que sea... Hablamos de los líderes, ¿no? Sí. Esto es un líder que no es líder, pero por la condición del campo le toca ser líder y no lo sabe llevar y no lo sabe ser. Y el entrenador le exige que sea el que tire, sea el que hable, sea el que tal. Y a veces el jugador no es líder y queremos que sea un líder una persona que no lo es. Y ahí empezamos, creo que con un tema de que cuesta. Claro. ¿Sentís que trabajás o crees que trabajaste de manera diferente la mentalidad ganadora como entrenadora que como jugadora? ¿O siempre tus procesos fueron los mismos? Sí, no, creo que ahora... tengo una manera de que creo que hay las cosas positivas te llevan a superar adversidades, superar desafíos, superar cosas, te lleva una motivación diferente y cuando era jugadora creo que no lo relacionaba tanto la mentalidad positiva con todo esto. Al final antes jugaba porque me pasaba bien, porque era muy competitiva, porque quería ganar, pero no relacionaba con que hay una mentalidad, que hay un proceso atrás. Al final todo el pensamiento y atrás y lo que conlleva y lo que no... Bueno, es lo mismo, para mí ese esfuerzo, resiliencia, todo eso va a una mentalidad ganadora. Bien. Hablando, y para finalizar, te voy a hacer 2 preguntas. Si tuvieses que dar un top 3 de aspectos claves para la mentalidad ganadora, desde tu experiencia. Si es un top 5, genial. Si es un top 1, no pasa nada. No sé, pero creo... 3 aspectos que vos digas que constituyen una mentalidad ganadora. Bueno, para mí es esto, ser resiliente creo que es importante. Para mí es una palabra que en general un deportista es ser resiliente, ser capaz de superar cualquier situación es importante. Y para mí la mentalidad ganadora va en esto, de no darme por vencido a nada. Después creo que es un poco también intentar mejorar continuamente, ¿no? El seguir, que va un poco de la mano. Para mí son 2 conceptos que van muy de la mano. Creo que te hace tirar para adelante. Y otro más, resiliente es esto, bueno... Son 2, y está genial. Es que debe haber miles, seguramente cuando termine esta charla se me ocurrirán, no, también podría ser no pasa nada. Pero creo que esto es un... Sí. Creo que la resiliencia es clave y el seguir, más allá de la frustración, también son 2 conceptos que vos das que son un denominador común para cualquier deportista y cualquier deportista. Última. Desde tu experiencia, ¿qué consejo podrías darle al resto, ¿no? En cuanto a mentalidad ganadora en el deporte? Bueno, más que consejo, creo que al final la experiencia les va a dar todas las herramientas para seguir, pero creo que va con lo que dije, ser capaz de superar cualquier situación, de no quedarme, de no tirarme abajo, o sea, destruirme desde dentro. Al final... Cuanto más uno tiene la cabeza con las emociones, con los pensamientos centrados en tu foco. O sea, para mí es importante ponerte una meta, un foco, y ir a por ello. Y que nadie, ni nada, ni uno mismo te tire para abajo. Que bueno, ya la vida se te encargará de ponerte tanto en el deporte como fuera, si sí o si no.
pero que se pongan focos y que luchen por ellos, que al final, lo que te dije, para mí el fracaso no es perder, sino es rendirte. Y va relacionado con esto, de que se esfuercen, de que sigan adelante. Yo al final nunca fui una jugadora súper técnica, llegué a jugar 17 temporadas en División de Honor por mi capacidad de seguir, de trabajar, no por la técnica. Al final, un deportista tiene muchos complementos, no es solo técnico o talento. Sí. Hay un físico, hay mental, y creo que la parte mental cada vez hace mejores a los deportistas. Si tenés la parte mental muy bien y la tenés muy bien trabajada y sabes dónde querés ir, el resto te va a acompañar, pero sin la parte mental normalmente no vas a llegar. Bien. Tefi, gracias por tu tiempo, gracias por abrirnos las puertas de tu casa y gracias por los mates. Nada, gracias a vos por esto. Muchas gracias. Un saludo.